Y partimos de la transmisión. Partimos la transmisión entonces. Perfecto. Vamos. Ahí te está viendo. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos entonces a la jornada PM de este primer seminario de mediación en arte contemporáneo, organizado en colaboración conjunta, digamos, desde el Centro Nacional de Cerrillos y la Escuela de Educación Artística de la Universidad Católica Silva Enríquez. Les doy la más cordial bienvenida entonces a la mesa número 4, que es la mesa de aportes para una práctica de mediación inclusiva. Ya hemos discutido bastantes temáticas en torno a la mediación, así que no puede quedar al margen este gran temazo de la educación contemporánea y que por supuesto tiene sus implicancias en esta área que nos compete, que es el tema de la mediación artística. Así que les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en esta mesa: Beatriz Servín, Paula Caballería y Natalia Miralles. Así que muchas gracias por estar acompañándonos en esta sesión. Les comento un poco cómo vamos a funcionar en esta cuarta mesa. Nosotros estamos siendo transmitidos mediante el live de Facebook del Centro Nacional de Cerrillos. Ahí la gente nos puede ver, comentar, reaccionar, etcétera, etcétera. Así que ahí al público asistente les vamos a encargar que dejen sus preguntitas en el chat para después canalizarlas con las ponencistas. Eso lo vamos a hacer al finalizar la mesa. Y bueno, cada una de ustedes tiene 15 minutos para presentar. Yo voy a presentar cada una de las ponencias que corresponden y a cada una de ustedes también. Y por supuesto vamos a dejar entonces al final una ronda de preguntas. La primera mesa que nosotros, o sea, la primera ponencia que nosotros vamos a escuchar justamente es la de Beatriz Servín. ¿Ya? Beatriz entonces es historiadora del arte, docente y gestora cultural, con experiencia en procesos de vinculación, divulgación y manejo de prensa. Actualmente trabaja en el programa pedagógico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y fue docente entonces de la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Intercultural de Chiapas, Universidad Tecnológica de la Selva y Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM en Tasco, Guerrero. Dentro de la línea de gestión cultural, trabajó en la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de la UNAM, llevando a cabo proyectos interinstitucionales de encuentros entre arte y ciencia. Así que bienvenida, Beatriz, todo tuyo a la audiencia. Hola, Hola, discúlpame, una última acotación más técnica, es que yo te voy a avisar cuando queden unos 5 minutos de presentación. Okay. Ya me voy a dar la libertad de interrumpirte, así que les pido disculpas de antemano. Y por otro lado, les comento que, bueno, tienen habilitado el compartir pantalla. Si necesitan compartir algo audiovisual, entonces cuando compartan y elijan la pantalla, tienen que tiquear tanto la optimización de video si corresponde, o el compartir sonido, ya para que sepan que eso se habilita cuando uno elige la pantalla que quiere compartir. Bien, Beatriz, bienvenida. Voy a poner la presentación. Creo que ahora sí la ven perfectamente, ¿no? Sí, se ve perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto participar en este seminario. Vamos a comenzar. MUAC para TODIX es un programa que gira en torno a la diversidad, inclusión y accesibilidad del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Concibe la institución como un vehículo de cambio social y cultural, como un laboratorio de experiencias estéticas, lúdicas y significativas que desarrollan el pensamiento crítico. Su carácter democrático y abierto interpela a la pluralidad, ofrece múltiples lecturas de la realidad. Plantea una serie de estrategias curatoriales, artísticas, pedagógicas, académicas y comunicativas para instigar transformaciones en procesos educativos, de sociabilidad y de construcción de conocimiento, al mismo tiempo que producir contenidos, experiencias de formación y acercamientos al arte,
a partir de las especificidades de las comunidades de las que somos parte, ¿no? Entonces, bueno, MOAC para TODIX tiene cabida para las expresiones de la subjetividad, tanto colectiva como individual, y es un canal de comunicación entre el público y el museo que permite no solo trabajar para él, sino con él. Desde 2017, diversas acciones pedagógicas se han ido sumando a este programa que busca repensar nuestro lugar como museo universitario, nuestra relación con nuestros públicos y con la sociedad en general. Concibiendo el museo como un laboratorio de experiencias estéticas, hemos dado cabida a procesos de colaboración horizontales en donde a través de la cultura y del arte contemporáneo en específico, buscamos fungir como promotores e impulsores de la dimensión social del desarrollo sostenible a partir de 3 ejes y objetivos: ser accesibles, incluyentes y diversos. El programa nos da la oportunidad de hacer una reflexión constante sobre el tratamiento de nuestros contenidos, de pensar nuestras acciones más allá de las adecuaciones a la infraestructura física del museo. En consecuencia, se pone especial énfasis en la construcción de comunidades desde una perspectiva empática y afectiva de saberes compartidos y de co-creación, a partir de una perspectiva de equidad. El MOAC, en su naturaleza de museo universitario, tiene una clara vocación por la investigación y ha consolidado sus propuestas, tanto curatoriales como educativas, en torno de la museología y la pedagogía crítica, lo cual hace que los temas sociales y políticos tengan una alta incidencia dentro del museo. La pedagogía crítica nos ayuda a identificar urgencias culturales, artísticas y sociales pendientes de atender en nuestro presente para generar experiencias artísticas relevantes, que detonen el pensamiento creativo y nos permitan concebir al museo más allá de su espacio arquitectónico. Es bajo este paraguas conceptual que se da cabida a propuestas que se retroalimentan unas a las otras, que han surgido en momentos específicos vinculados a necesidades puntuales y cuyo impacto ha definido su permanencia. En esta ocasión me dedicaré a contarles sobre aquellas específicamente dirigidas a la comunidad con algún tipo de discapacidad. Vean, estos son como diferentes proyectos que se conciben dentro de este gran paraguas que les comento que es MOAC para TODIX. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre estas, ¿no? Que les decía. Entonces, bueno, en una primera etapa se realizaron los recorridos para todos, los cuales se llevan a cabo el último viernes de cada mes. Esto es una situación obviamente prepandémica, pero bueno, estamos pensando en retomarlo. Y eran conducidos tanto por mediadores, enlace del museo, como sombras y especialistas diversos del Centro de Atención para Estudiantes con Discapacidad, CAED, de la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Un importante aliado para el museo en la materia. Los recorridos estaban abiertos a cualquier visitante al tiempo en que pequeños grupos del CAED los tomaban, por lo que si bien existía una planeación previa sobre los contenidos a tratar, las estrategias se definían de acuerdo a las necesidades del grupo diverso que teníamos entre nosotros, principalmente jóvenes con discapacidad motriz, auditiva e intelectual. En cuestión de unos meses, algunos de estos chicos nos habían visitado al menos un par de veces. También se realizaron en esta etapa cuadernillos de braille con información general del museo, un curso de sensibilización para el personal de vigilancia, e incluso llegamos a contar con un mapa áptico diseñado por un estudiante del grupo Enlace. Dentro de este mismo programa se instauró una beca desde el año 2019 que tiene como fin beneficiar a un estudiante del Centro de Autonomía Personal y Social, CAPIS, AC, que trabaja principalmente con personas con discapacidad intelectual. Este centro busca proveer de las herramientas laborales necesarias a sus estudiantes para brindar autonomía a su vida cotidiana. Nuestra becaria anual, antes de la pandemia, se desempeñaba dentro del programa cumpliendo con labores de sala, así como de apoyo en talleres. También existen las prácticas profesionales, las cuales desarrollamos principalmente con alumnos de los centros de atención múltiple, CAM. Asimismo, las instalaciones contaban con facilidades mínimas para su accesibilidad. Rampas, elevadores con botones en braille, servicios sanitarios, cercanía de estación de Metrobús, Centro Cultural Universitario, igualmente un servicio de vehículo especial de la UNAM para usuarios con discapacidad que puede ser solicitado previamente. Sobre este mismo tema, otros factores que favorecen la accesibilidad son la tranquilidad sonora del edificio, el gran espacio con el que se cuenta tanto en salas como en pasillos, y políticas del museo que otorgan la gratuidad y el acceso con perros guía.
Luego llegó la pandemia y nos enseñó rápidamente que tendremos que repensar muchos de nuestros recursos táctiles de mediación. Entonces, es entonces cuando comenzamos nuestra etapa de laboratorio más intensa con mediadores y trabajadores, principalmente del programa pedagógico. Al llegar a este punto debo aclarar que el museo lleva alrededor de 1 año y medio cerrado al público en su espacio físico, salvo por un breve periodo de 3 semanas, en donde abrió con el debido seguimiento de las precauciones sanitarias. Ahora, una siguiente acotación es que tiene 2 semanas que el museo ha reabierto, ya que actualmente nos encontramos en semáforo amarillo en la Ciudad de México y el día lunes entramos a semáforo verde. MUAC para TODIX es un proyecto en el que participa todo el equipo multidisciplinario del programa pedagógico, integrado por una historiadora del arte, 3 artistas visuales, un arquitecto, una pedagoga y un diseñador. Sin embargo, las acciones pedagógicas que desarrollamos son de carácter colaborativo con varias instancias internas y externas de la UNAM. Entonces aquí, bueno, pueden ver algunos, como que ya he mencionado, los centros de atención para estudiantes con discapacidad del bachillerato de la SEP, la secundaria 320, que es una secundaria mixta, el Centro de Adiestramiento Personal y Social, CAPIS. Todos ellos nos han ayudado, hemos hecho una muy buena sinergia con especialistas, sombras, traductores, especialmente, o sea, la parte más relevante de nuestra colaboración con ellos es el acercamiento con sus comunidades de estudiantes, ¿no? Aparte, se han visto también, han sido parte de algunas convocatorias, como Manifiesta tu Museo y algunos otros proyectos, ¿no? Internos tenemos a la Unidad de Género e Inclusión de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad, la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación, que ellos nos ayudan en la parte del certificado de accesibilidad para la página web, Comité de Atención a las Personas con Discapacidad, Programa Universitario de Derechos Humanos, Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y la Facultad de Arquitectura, específicamente a través del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Y estos últimos 2 para la creación de material didáctico en 3D. Entonces, bueno, para realizar este programa hacemos uso de recursos humanos, técnicos, intelectuales y de habilidades de trabajo comunitario e interpersonales. Gran parte del proyecto lo desarrolla personal del museo, lo que ha asegurado supervivencia bajo un modo mínimo de gasto operativo. Asimismo, el museo destina recursos económicos para la operación básica y provee el equipo tecnológico. Un recurso muy importante con el que contamos son nuestros aliados, quienes nos ayudan a definir los contenidos y las estrategias. El MUAC desarrolla modelos de gestión, investigación e intervención multi-inter-transdisciplinar a partir de nuestros conocimientos en arte contemporáneo, pedagogía y mediación, que entrelazan saberes y construyen significados a través de 2 principios. Hazlo tú mismo y hazlo con otros. Experimenta con metodologías inéditas y situadas específicamente para este contexto. Estas metodologías multidisciplinares, horizontales y experimentales son apropiadas de otras áreas del conocimiento como la sociología, la pedagogía o el urbanismo y son enriquecidas con procesos o ejercicios artísticos. En lo que podemos considerar como una segunda etapa, durante 2020 se implementó un curso de sensibilización y capacitación sobre temas de accesibilidad que contaría con un módulo importante sobre adaptación de materiales para el trabajo con público, especialmente uno con discapacidad. Actualmente nos encontramos en el 3er ciclo del curso y ha evolucionado de tal manera que contamos con una pequeña serie de cápsulas audiovisuales sobre temas de arte contemporáneo y de la colección del museo. Utilizan recursos diversos tales como el uso de lengua de señas mexicana, subtítulos, elementos visuales, escritos y auditivos, todo esto con la intención de que el público cuente con varias herramientas para interpretar la información que se le está compartiendo. Algunos de estos materiales serán liberados el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por medio de nuestras redes sociales. El programa del curso ha sido diseñado y ejecutado por el equipo del MUAC en colaboración con personas de servicio social, becarios, practicantes, así como estudiantes y profesores de los centros de atención para estudiantes con discapacidad de la SEP. Es necesario precisar que dentro de la lógica del curso se encuentran una serie de presentaciones vía Zoom para alumnos del CAED de diversos estados de la República Mexicana.
Esta es la piedra angular de la experiencia, ya que es donde recibimos una retroalimentación por parte de la comunidad y donde medimos la efectividad de nuestras propuestas. Consideramos que este proyecto es inédito porque se ha constituido como una plataforma de co-creación, aprendizaje mutuo, un canal de comunicación entre jóvenes estudiantes que están experimentando con estrategias propias de la pedagogía y de la mediación a través del lenguaje del arte. En este caso hablamos específicamente del contemporáneo. Este proyecto no solo genera un espacio de visibilidad dentro de las cápsulas, también abre un canal de comunicación hacia el interior del museo que busca impactar en las políticas internas, en los contenidos y estrategias. En el mismo... Beatriz, Sí, perdón. disculpa, quedan 5 minutitos, ya para Sí. para que sepas. Ya está terminando, gracias. En el mismo espíritu colaborativo se realizó Manifiesta tu Museo durante 2020, una convocatoria para elaborar un manifiesto colectivo en donde pudiésemos soñar sobre lo que significa un museo incluyente, diverso y accesible a partir de las preguntas: ¿qué debe tener un museo de todes? ¿Quiénes hacen la diversidad en tu museo? ¿Junto a quiénes lo construirías? Si tu museo fuera 100% accesible, ¿cómo te lo imaginas? Recibimos alrededor de 300 mensajes entre textos, audios y videos, los cuales condensamos en un manifiesto que se compartió por medio de la página web del museo en formato PDF y HTML. Todavía está disponible ahí. Y también con un video con lengua de señas mexicana que se encuentra en el canal de YouTube del museo. Esta experiencia nos ha proveído de un material valioso. Estamos en la búsqueda de compartirlo en su totalidad a manera de repositorio. Más importante aún nos parece el que esta información impacte también las políticas del museo y el manual de procedimientos que nos encontramos trabajando. Entonces, bueno, estos son como algunos de los comentarios que también se en el sitio web. Bueno, vamos a ver. Y por su parte, este año se presentó Musensorial, una colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, con quien comenzamos un proceso de vinculación, amistad desde 2017. Después de 2 años imaginando acciones alrededor del Día Internacional de los Museos, en 2020 nos enfrentamos al cierre de nuestras instituciones, lo que dio pie a reunir a los equipos de mediación de ambas instituciones, los enlaces del MUAC y los intérpretes del MAC, en un seminario que partiera desde los sentires individuales a los colectivos. Durante un año de trabajo nos reunimos cada 15 días a explorar desde los sentidos y la memoria los espacios del museo. El seminario culminó con una actividad que nos permitió compartir y explorar juntos experiencias multisensoriales al momento de diseñar proyectos educativos en los museos durante la pandemia con otros mediadores culturales. Como parte de este proyecto se realizó una campaña previa de difusión durante el Día Internacional de los Museos con preguntas que nos ayudarían a detonar recuerdos en los visitantes. Cuéntanos sobre un sonido que te traslade al museo, a qué huele una visita en el museo, qué sabor tienen tus pláticas dentro del museo, explica la textura que tiene el arte y si el museo fuera un color, ¿cuál sería? Se contó con una gran respuesta en redes sociales y bueno, otro de los últimos puntos era el desarrollo de la página web accesible. Y solamente ya para cerrar, desde MUAC para TODIX desarrollamos programas y proyectos que afirman la diversidad y establecen diálogos y procesos de co-creación con públicos diversos en origen, intereses y necesidades. Cada experiencia ha permeado la estructura institucional y su agenda de trabajo, siempre con miras a la justicia social y acción cultural. La inclusión como eje de la acción cultural implica la creación de proyectos y espacios dedicados de manera específica a grupos o individuos que han sido marginados, minorías o personas que se reconocen con cuerpos diversos. Uno de los objetivos de nuestros proyectos de inclusión es abrir una pluralidad de formas de conocimiento ante pensamientos únicos. Una política inclusiva en el ámbito cultural supone atender las necesidades e intereses de dichas colectividades, así como proveer espacios de expresión en el marco de escucha y respeto cuyo principio es la diversidad. Buscamos producir un entorno y condiciones propicias para el acceso a la cultura, el conocimiento y al disfrute del arte en igualdad de oportunidades. Y más que nada, buscamos entablar un diálogo del que no seamos los únicos participantes, desarrollar contenidos por y para comunidades diversas desde una perspectiva integral, no solo situada en la mirada ni reproductora de discursos hegemónicos. Muchas gracias. Excelente, Beatriz, muchísimas gracias por compartir la experiencia y por también datar de esta multiplataforma que tiene la experiencia inclusiva. Me parece que por ese lado está muy interesante para poder reflexionar al respecto, cómo
cómo se toma de alguna manera esta concordancia de tanto la experiencia presencial como la experiencia virtual y su accesibilidad para todas y todos. Me parece excelente la proyección que tiene aquello, sobre todo al momento de salir ya de estas circunstancias actuales, que me parece que se puede mantener, digamos, en el tiempo. O sea, de alguna forma uno se reacciona al problema, pero otra cosa es proyectarla para cuando estemos de vuelta, ¿cierto? Así que sería interesante después, al finalizar, dar una pequeña reflexión en torno a ese punto. Bien, muchas gracias, Beatriz. Seguimos entonces con la segunda ponente, en este caso es Paula Caballería. Bienvenida, Paula. Ella nos va a presentar entonces curadurías diversas, o cuando la accesibilidad universal se transforma en una herramienta de mediación en el arte contemporáneo para la diversidad. Entonces, Paula Caballería es magíster en gestión de políticas nacionales, estudios de posgrado en el máster en educación y museos, patrimonio e identidad y mediación cultural, Universidad de Murcia. Ha participado de congresos y seminarios nacionales e internacionales para dar cuenta de los procesos desarrollados en accesibilidad en los museos de Chile en relación con la inclusión de públicos invisibilizados. Y desde el 2013 forma parte entonces del área de educación e inclusión del Museo de Artes Visuales, el MAVI, y actualmente es directora ejecutiva de Fundación SEDVA Chile, una organización cultural catalana que persigue entonces desarrollar proyectos de inclusión a partir del arte. Así que bienvenida, Paula, todo la audiencia. Hola, muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a la Universidad Católica Silva Enrique y muchas gracias también al Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos por hacer esta invitación. Voy a compartir pantalla para dar inicio. ¿Está todo bien, Camilo? Tú me dices si... Sí, muy bien. Si se ve, ya, se ve perfecto. todo. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, yo quiero partir, digamos, por la presentación, agregarle a la presentación que hiciste, que yo ya no formo parte del Museo de Artes Visuales. Yo duré un periodo bastante amplio, una década, tuve 10 años en el Museo de Artes Visuales, que para mí fue una escuela justamente en formarme en todo lo que una sociedad inclusiva debiese ser en términos culturales y en términos artísticos. ¿Ya? Entonces, hoy día voy a presentar mi ponencia más allá de haber estado trabajando en este hermoso lugar, en este museo, sino también desde una mirada desde lo que yo quisiera como futura espectadora y como futura persona que quisiera llevar a un colectivo o a un grupo de diversas personas para disfrutar de este espacio de gozo y de ocio y de conocimiento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, mi presentación hoy habla justamente de esta pregunta, ¿no? Como curadurías diversas o cuando la accesibilidad universal se transforma en una acción de mediación en el arte contemporáneo, que además estamos hablando de un arte específico, ¿no? No es lo mismo mediar una obra de un museo de bellas artes que tiene un enfoque más tradicional con un museo de arte contemporáneo, ¿ya? Son distintos contextos. Y en ese sentido, hablando de contextos, a mí me parece fundamental dos cosas que deberíamos poner aquí en la mesa y comprenderlas y ponerlas también en reflexión, que por un lado es qué se entiende por mediación. Ya como lo vimos en la mañana, estuvimos hablando un poco como de qué es la mediación y yo creo que al final ahora del día nos hemos dado cuenta de que en realidad todos entendemos distintas cosas por lo que es la mediación, ¿ya? Y en realidad eso no está mal,
porque la mediación es un constructo que está en constante transformación, ¿ya? O sea, es un constructo que se está armando y formando según los acontecimientos sociales, ¿ya? Entonces, no tenemos que sentirnos mal porque, uy, esa institución lo piensa de una manera y esta otra lo piensa desde otra, y eso es maravilloso porque eso también habla de la diversidad humana y de cómo cada uno de nosotros entiende las cosas también desde perspectivas distintas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la mediación, digamos, va más allá de una simple acción, ¿ya? O sea, va más allá de una acción específica, sino que es un conjunto de acciones, ¿ya? Como lo pudimos ver con Anthony Jobé y Roser San Juan, ¿no? Que es un conjunto de acciones múltiples y que conforman un tejido de interacciones que permiten entender al arte como un espacio de pensamiento complejo, ¿ya? Y eso es súper importante entenderlo, porque el arte contemporáneo es un espacio de pensamiento complejo, ¿ya? Donde podemos entender que este espacio no es reductivo del arte, no es específico del arte, y tampoco es totalizante, ¿ya? No es uno, sino que es múltiple, ¿ya? Entonces, eso yo creo que en ese sentido la mediación puede ser ejercida por una o por más personas, y también puede ser un elemento que permite la conexión entre una persona o entre varias personas y la obra, pero no la obra en específico, sino el contenido, el sentido que tiene la obra, ¿ya? Y en ese sentido también, ¿cuál es el sentido que tiene la curaduría, ¿no? Y pensando también en que la curaduría también es una acción de mediación, ¿ya? La curaduría también es parte de este concepto. Y eso también muchas veces cuesta comprenderlo porque también se tiende a pensar que también es una acción en sí misma, ¿no? Entonces, por un lado, quería como poner en contexto desde dónde nosotros, durante todos estos años, yo he aprendido y he logrado entender la mediación. Y también, por otro lado, que es la inclusión, que también es una palabra, es un concepto que también es un constructo, ¿no? Y que inclusión la entendíamos hace 10 años atrás de una manera y hoy día la entendemos totalmente desde otra manera, ¿ya? Entonces, ¿qué es la inclusión? Para mí, hablo de manera personal, ¿no? En base a mi experiencia, la inclusión o la accesibilidad, que también son dos conceptos distintos y que yo creo que mi amiga Natalia Miralles quizá va a ahondar en profundidad, o que también lo pudimos ver con la compañera anterior, ¿no? Como estos espacios de accesibilidad, no son más que síntomas de una sociedad que ha dejado de pensar desde la complejidad, desde lo que he nombrado anteriormente, y desde lo colectivo. Ya entonces, por mucho tiempo, funcionamos como fragmentos, cada uno con su propio sistema. En la mañana también pudimos ver que Julia habló de cómo debería ser que las políticas culturales y las políticas educativas pudieran conversar de manera sinérgica, ¿no? Y pensarse desde una misma mirada y no de manera fragmentada. Pues bueno, el sistema ha sido pensado no siempre, en Chile específicamente, desde el quiebre con la dictadura, se empezó a pensar de una manera fragmentaria. Entonces, la educación y la cultura son una misma moneda con dos caras. Y eso a nosotros nos cuesta también comprenderlo porque entendemos que la cultura y la educación van por caminos distintos, ¿ya? Entonces, hemos coexistido finalmente, como dice Claudio Di Girolamo, la dictadura, lamentablemente, nos enseñó a coexistir y nos quitó, y ahí tuvo un gran triunfo la dictadura, nos quitó la forma de convivir.
¿ya? Que son dos conceptos también totalmente diferentes. Entonces, para mí, la inclusión finalmente es convivir, es aprender a convivir con el otro, ¿ya? Y la convivencia tiene que ver con, no con vivir uno al lado del otro, sin que el otro pase mi límite, sino que muy al contrario, cómo podemos saltar esos límites y podemos entonces entrelazarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es que nos convirtamos, ¿cierto?, en un mundo cultural que deje de ser oclusivo y en ese sentido empieza a ser inclusivo, ¿ya? Entonces, una de las cosas que yo quisiera poner ahora como en reflexión es justamente cómo este mundo de la cultura y las artes nos ha llevado a que desarrollemos proyectos educativos o bien programas, ¿no?, como curatoriales que son más bien como individualistas y que en realidad están pensados desde cómo quiero que sea más que cómo debiese ser, ¿ya? Y en ese sentido lo parto mostrando esta imagen, porque en realidad cuando nosotros nos acercamos a los museos, la primera entrada que tenemos es como, son una serie de textos, ¿no?, que son textos realmente incomprensibles, eternos e incomprensibles, con palabras y conceptos muy difíciles, que no digo que no debiese ser, pero que debiesen ser quizás para otras acciones de mediación, como por ejemplo un catálogo específico para personas que tengan ese ritmo académico para poder comprender. Pero estamos hablando de un espacio cultural, un espacio donde accede diversidad de públicos, y esa diversidad de públicos no logra tener una conexión de entrada con una exposición, con una curaduría, porque ese texto es incomprensible. Entonces finalmente se transforma en una curaduría torturadora, ¿no? O sea, como parto torturándome en esta entrada porque no logro comprender nada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nosotros podríamos decir que quisiéramos hacer para que estas curadurías se transformen en curadurías diversas? Es tener una noción de accesibilidad universal, ¿ya? ¿Cómo hacemos que nuestras curadurías, diseñadas desde un origen, tengan una accesibilidad universal para todas, para todos, para todos los públicos diversos que tenemos? Porque los públicos que tenemos en un museo o en un espacio cultural no solo son los artistas pares, sino que también son públicos diversos que tienen distintas formas de aprender los contenidos de una exposición, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que podríamos pensar si usamos, ¿no es cierto?, el concepto de accesibilidad universal como una acción de mediación? Es que podemos construir museos más sociales, ¿no? Museos que tengan, que nos den la posibilidad de asegurar una plena accesibilidad, pero también una plena participación de los distintos colectivos o comunidades que nos visitan, ¿ya? En ese sentido quiero aquí agregar una frase que me gusta muchísimo de Santos Mateos, que dice: más vale un museo que acoge con una mano que que expulsan, ¿no? Como, digámoslo, y en muchas ocasiones sucede eso, ¿no? O sea, como hay muchos que de nosotros quisiéramos salir arrancando el museo y no acceder a él. Entonces... Paula, disculpa, quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos. Sí. Ya, perfecto. En ese sentido, entonces, el diseño universal es una de las claves para poder generar una curaduría diversa, ¿sí? Quiero mostrar 2 ejemplos muy concretos cuáles podrían ser estos 2 caminos, ¿ya? A partir desde el diseño universal. El primer ejemplo es uno que me encontré en el año 2018, si no me equivoco, en el Museo Nacional Antropológico de México, ¿ya? Que era El Señor de las Flores, una exposición que era maravillosa porque tenía un planteamiento de una curaduría muy diferente, ya que era tomar una sola obra
una sola obra y a partir de esa obra generar distintas acciones de mediación. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa que a partir de una obra nosotros podemos generar distintas acciones de mediación con enfoque de accesibilidad universal, la acción de mediación suma, no resta, suma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que había? Al lado, entonces está la obra sola, única, pero además hay una obra, por ejemplo, que se puede tocar, hay una serie de elementos que están pensados para las personas quizás con baja visión o ciegas, pero la persona que puede ver, la persona viendo también puede acceder y puede aprender desde una mirada mucho más específica y desde otro sentido, desde una exposición. ¿Sí? Entonces, los olores, ¿no? Habían olores, hablaban de las flores y habían ahí olores, o sea, hay una serie de elementos que permiten, ¿no?, que el espectador, el visitante, pueda conectarse con la obra desde otro sentido, ¿ya? Y si bien están hechas para un grupo específico, lo puede disfrutar cualquiera. Y el segundo caso es el caso donde yo estuve en el Museo de Artes Visuales, que más que nada lo que quiero mostrarles aquí es cómo, de qué manera nosotros podemos hacer una curaduría con un enfoque participativo, que es más allá de que todas las personas desde sus distintas diversidades puedan ingresar y acceder a un museo, también estas personas puedan formar parte de la creación de contenido de una curaduría, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero mostrar dos pequeñas cositas muy cortitas, que es la exposición Interrogar, devorar la imagen, tenía una obra de Gonzalo Díaz, Civitas Dei, que habla digamos, del maltrato y del femicidio. Entonces, hablando con la comunidad sorda, planteándole, mira, hay esta obra, ¿cómo tú, persona sorda, podrías hacer que la comunidad sorda pudiera comprender más esta obra, ¿no? Entonces, invitamos a Ludo, y Ludo lo que hizo fue muy Torres, cortito. denominado el Chaquetas Acuña, Voy a- homicida, están todos los elementos del clásico femicidio, la presencia de alcohol y, por sobre todo, la disculpa refugiada en un distorsionado concepto de amor. 32 meses después de la masacre, a los 23 años y tras haber aprendido a leer y a escribir, el chacal de Nahuel Toro se enfrentó al pelotón de fusilamiento. ¿Qué es lo que hizo Ludo acá? Persona sorda, pensó, dijo, yo quiero contarles de qué se trata el femicidio, pero se lo quiero contar desde la historia en Chile, qué ha pasado con el femicidio. Y ahí encontramos con la historia del chacal de Nahuel Toro. Y entonces él lo que hizo fue agarrar una canción que es heavy, una canción de persona sorda, música, una canción de los electrodomésticos que habla justamente de este caso. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos una conexión, pero ¿a partir de qué? De una representación de un grupo que está invisibilizado y que está excluido de un museo. Y el segundo caso, y último para ir terminando, es el caso de el artista Pilar Elgueta, que aquí trabajamos directamente con dos comunidades. O sea, con la comunidad de artistas, porque ella pertenece a los artistas de la colección del museo, y a la comunidad ciega, que es cómo ponemos en evidencia, cómo le mostramos esta obra a una persona ciega, pero con un enfoque universal. Soy Pilar Elgueta, artista visual, y hoy describiré la obra 3 maneras de fracasar frente a un paisaje, que es parte de la colección del Museo de Artes Visuales. Esta obra fue creada en 2015 y consiste en el registro fotográfico de una acción montada en una caja de luz. Una caja de luz es un sistema de montaje en el cual una fotografía es impresa en un material semitransparente y es iluminada por detrás. En este caso, este montaje está armado en una estructura de fierro de 2,20 metros de alto por 1,10 metros de ancho, que sostiene con 2 patas desde el suelo la fotografía a la altura promedio del rostro del espectador. Para no quitarle los minutos a mi compañera. Soy Pilar Elgueta, artista visual, y hoy describiré... Termino y cierro, ¿ya? Lo que en el fondo quiero decirles es que las curadurías diversas
y eso nos ha enseñado, y no solamente las curadurías diversas, sino que la cultura en general, ¿no? La cultura y la sociedad en general, y eso nos enseñó no solo la pandemia, sino en Chile, el estallido social, es que debiese tener un enfoque más de participación, ¿no? Como Juan Castillo, que también es un artista, dice, uno es con los otros. Tenemos que dejar de pensar, tenemos que reformar nuestras instituciones y pensar justamente en esa pregunta, ¿queremos seguir haciendo más de lo mismo? ¿Queremos continuar con estas exposiciones hegemónicas, teniendo siempre como importancia el conocimiento solo de curadores y artistas? Porque las otras comunidades también tienen saberes, y esos saberes también son importantes, ¿no? Entonces, quiero plantear eso, quiero dejar dicho que las curadurías diversas son un reto, sí, por supuesto que son un reto. Implica rupturas de sistema, implica que las prácticas artísticas también se rompan, que también dejen de ser endomiradas, ¿no? Que los artistas se dejen de seguir mirando a sí mismos y empiecen a mirar también a los públicos, que los curadores también dejen de hacer prácticas curatoriales hegemónicas y homogéneas, y empecemos a romper, ¿por qué no? Las distancias, las formas de acercamientos a las obras, los formatos e incluso el lenguaje. Eso. Muchísimas gracias. Excelente, Paula. Me imagino que se deben estar escuchando unos aplausos ahí de parte del Facebook, de la gente que está conectada. Muchas gracias. Paula, mira, excelente tu participación, conecta muy bien con varias reflexiones que hemos tenido durante la mañana. Eso se valora muchísimo porque de alguna forma se han visibilizado algunos hilos conductores, que es el propósito de todas formas de esta instancia, ¿cierto? De poder aunar algunos criterios, de poder tener algunas perspectivas. Y bajo esa óptica me gustaría dejarte un par de preguntas para después poder resolver, ¿ya? Para que las puedas pensar mientras tanto, porque no son preguntas tan sencillas. Por un lado, me llama mucho la atención este ámbito de conceptual, ¿verdad? Que hablabas en un principio, de este concepto de la mediación y de la inclusión, cómo ha sido muy difícil llegar a cierto consenso, ciertas perspectivas quizás que podrían pensarse como homogeneizadoras, por un lado, pero también podrían sentirse como un marco desde donde hay que actuar, ¿cierto? Entonces la pregunta en ese sentido es, ¿qué aptitudes o habilidades tú crees que debe desarrollar un mediador o mediadora que trabaje en estos programas de inclusión en la diversidad? Porque ahí, al parecer, sí nos vemos un poco obligados a tomar decisiones sobre estos conceptos. Entonces, me encantaría poder escucharte a partir de esas alternativas. ¿Bien? Y por otro lado, y también esto lo conecto, creo que lo comentó Catherine en la mañana, sobre, claro, cuando uno hace una visión panorámica de todas estas posibilidades que uno tiene como institucionales para poder llevar a cabo este tipo de curadorías o llevar a cabo la mediación, con una diversidad de recursos que es muy importante, de verdad, que está muy centralizada y que de alguna forma también uno hace lo que puede, entre comillas, dentro de lo que los recursos permiten. Entonces ahí la segunda pregunta es cómo se pueden aplicar ciertos diseños o metodologías de estas inclusivas cuando tenemos esta diversidad tan segregadora, digamos, incluso desde los recursos. Bien, esa es como la segunda pregunta. ¿Ya? Así que ahí te dejo un tiempito para que pienses, para que podamos después charlar. Por supuesto, tanto Natalia como Beatriz también pueden sumarse a la reflexión una vez que lo comentemos. Bien. Ya, gracias Paula. Seguimos entonces con Natalia Miralles, quien nos va a presentar entonces la mediación artística para todos y todas, reflexiones en torno a la inclusión de personas con discapacidad en museos e instituciones culturales. Entonces se presenta Natalia Miralles, licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, profesora de Artes Visuales, Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Educación Artística, Universidad Complutense de Madrid,
y dentro de sus líneas de trabajo se encuentran la educación artística en museos, la formación de mediadores en el ámbito de la educación no formal y la pedagogía museal. En 2016 entonces cursa el diplomado en educación inclusiva y discapacidad en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CDTUC, y actualmente es académica del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado. Así que bienvenida, Natalia. Puedes continuar entonces con tu ponencia, tal como en las ponencias anteriores, y yo te voy a avisar cómo vamos con el tiempo. ¿Sí? Hola Camilo, muchas gracias. Paula, Beatriz, un gusto de compartir con ustedes. También agradezco esta invitación a dos instituciones que para mí son tan cercanas como es la Universidad Católica Silva Enríquez y también el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. ¿Me comentan ustedes si se ve bien? ¿Sí? Bueno, Sí, todo bien. quería contarles que esta presentación es digamos, como un compilado, entre comillas, de reflexiones que he podido hacer en este tiempo estudiando respecto a los desafíos que tiene la inclusión específica a personas con discapacidad en los museos y las instituciones culturales. Yo hago esto desde dos lugares. Un lugar como una persona que es académica de una universidad que he estado trabajando en educación no formal durante muchos años, pero también como cuidadora de personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, yo me siento quizás con, digamos, esta posibilidad de poder hablar desde estos dos lugares, ¿no? Desde también cómo lo ve un usuario, entendamos, conversando como los públicos que hemos hablado este día. Muy breve porque no me va a alcanzar el tiempo, estamos todos acelerados, pero esto es como digamos, una mini cronología de cómo los museos también han ido cambiando, ¿no? Desde la nueva museología tenemos el paradigma de que las personas vendrían a ser más importantes que los objetos. Lo hemos comentado en varias ponencias de este seminario. Entonces, si nosotros decimos que en el siglo XXI estaríamos en una museología que es crítica, que es participativa, está esa pregunta que coloqué ahí: ¿quiénes son los que participan? Y si todos y todas tienen la opción de acceder. Y ahí eso tiene que ver ya con el tema que nos convoca, que es la inclusión. Bueno, nosotros pensemos que si las personas en nuestras colecciones van a estar por sobre los objetos, pensemos si en realidad son todas las personas. Y aquí es donde se empiezan como a caer algunas cosas museológicas que son bien interesantes. Ahí les coloco dos autores que se los recomiendo muchísimo, creo que son las personas que más han trabajado accesibilidad, que son de Elvira Museum, Antonio Espinosa. Él ahí un poco explica, ¿no?, que la nueva museología quizás ha estado pensando en el sujeto, pero no de una forma cualitativa, en que todas las personas estén, digamos, los museos estarían al servicio de todas las personas, sino que siempre han sido grupos que son reducidos. Esta acción que me gusta mucho, ahí tengo en la foto está el crédito para que ustedes también lo puedan ver, es del Movimiento Justicia Museal en Argentina. Joana Palmeiro es una de sus creadoras, que pone que los museos son para todos, pero solo una élite lo sabe. Esta es una acción, esto está fuera del museo en Buenos Aires. Ellos han trabajado bastantes cosas muy interesantes también, de mostrar la deuda que vendrían a tener los museos con los distintos tipos de público, y también, como lo han dicho compañeras en presentaciones anteriores, en cómo hay una deuda desde los mismos museos. Las áreas educativas no pueden sacar adelante sola la labor de la inclusión. La labor es de toda la institución, es del Estado. Entonces, lo que ha pasado es que muchas veces la inclusión en los museos depende de la buena voluntad de una persona. Ahora es como que Paula no está en el MAVI, y bueno, entonces se va Paula y se acaba la inclusión. Esa es una pregunta, ¿no? Entonces es muy interesante también pensar eso. Tienen que ser proyectos institucionales y tienen que salir de hacer cosas, sino de repensarnos, como dice aquí Joana en esta cita que me gusta mucho. No se saca nada con instalar un montón de aparataje, rampa, un montón de cosas, si es que no escuchamos a los otros, que son los que no nos visitan, que son los que están fuera, que no están en esta élite, ¿no? Estos son afiches que ellos tienen y ustedes pueden mirarlo todo en su Instagram, que es muy, muy interesante. Ser visibles nos hace bien. Esta es una obra de arte de César Valencia, que me la prestó especialmente para esta presentación porque es fundamental. Hay colectivos que son invisibles, y uno de ellos ha sido la discapacidad durante muchísimo tiempo para museos e instituciones culturales.
aquí yo como una persona cercana a la discapacidad lo veo y es una situación que para nosotros queremos cambiarla, pero queremos cambiarla no desde una cosa cosmética, ¿no? Sino desde un derecho cultural, que se habló al comienzo, que es de lo que pasa también en este seminario. Queremos hablar de los derechos culturales. Esto es una definición de inclusión, como decía la Paula, la inclusión, todos la vemos de distinta manera, es una palabra gigante, ¿no? Y está de moda y genial que esté de moda. Nos conviene muchísimo y ojalá se quede ahí mucho rato, la verdad. Pero la inclusión, y para que quienes nos estén escuchando lo piensen también, está relacionada con el acceso, participación y logros de todos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Piensen ustedes, les devuelvo esa pregunta. ¿Quiénes están en riesgo de ser excluidos o marginados? Hay muchos grupos que están en riesgo. Y uno de esos grupos son las personas en situación de discapacidad, pero hay muchísimos más. Y tenemos instituciones que están trabajando con migrantes, que están trabajando con infancia, con muchos públicos que también han sido marginados del acceso a la cultura. La discapacidad específicamente, estamos ahora en algo que se llama el modelo social, no me da el tiempo para hablar de eso, pero hay un cambio de mirada. La discapacidad es el resultado de una interacción entre una persona que puede tener determinada discapacidad, pongo disminución ahí en cursiva porque así es la definición, pero no me gusta mucho esa palabra, ¿no? Y las barreras que tiene que enfrentar. Eso no lo olviden, porque yo tengo que identificar esas barreras, que los que no permiten a las personas participar. En la mañana se habló de los derechos humanos y aquí yo quisiera poner también este documento que es muy importante, muy poco conocido, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue ratificada por el Estado de Chile el año 2008, por muchos estados, pero pareciera que está muy guardadita en un cajón, ¿no? Las personas con discapacidad tienen unos derechos culturales específicos en el artículo número 30. Yo les recomiendo a todos descargar un documento súper largo, uno lo escribe en Google, lo encuentra inmediatamente, pero tiene un artículo dedicado a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Los países miembros tienen que procurar dar acceso a los lugares donde se ofrezca representaciones, servicios culturales, tales como, y ahí estaríamos nosotros, museos, en los teatros, los servicios turísticos, etc. No nos están haciendo un favor. Esa es la primera cosa que es muy importante. No es un favor, no somos buenos, qué buenos que somos que hicimos esto. O sea, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos y todas. Tenemos que avanzar en estos puntos que Paula algunos ya los comentó, así que los voy a pasar más rápido, que son la accesibilidad, pero no solamente el poder entrar, la accesibilidad física, económica y simbólica, que es una de las más complejas. Tenemos que avanzar en diseño universal, en una museografía que sea didáctica, que sea inclusiva, y tenemos que avanzar, como decía Beatriz, en una inclusión, en una oferta educativa para colectivos determinados, pensados en ellos, no adaptados por nosotros, trabajados en conjunto. Esta es una cosa muy importante, esto es una lámina de Cenadis. En Chile hay 3 millones de personas con discapacidad, y es del censo del año 2015, o sea, son más que eso. Y la inclusión implica esto. Si yo identifico una barrera y la disminuyo, esa persona quizás deja de estar en discapacidad. Les voy a poner un par de ejemplos después. Nosotros tenemos muchos tipos de discapacidad. Las más conocidas vienen a ser las que remarqué ahí, que son la discapacidad sensorial. ¿Cómo un museo puede trabajar con la discapacidad sensorial? Las visitas en lengua de señas, que ya lo hemos visto, las reproducciones táctiles en braille, la audiodescripción, que Paula mostró un ejemplo tan bonito recién. Tenemos ese primer avance, ¿no? Que es lo que el primero hacen los museos. Por una razón que es bastante compleja explicar ahora, pero la discapacidad sensorial no tiene tantos desafíos como otras discapacidades y que tengo que entender la otredad. Aquí lo que se hace en general es traducir, ¿no? Pero a veces se traduce el mismo contenido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una exposición? Aquí pongo estas dos imágenes. La exposición de arriba, esto es en España, pero da lo mismo donde sea, la verdad, porque esto lo podemos ver en cualquier parte. Tenemos una exposición de arte donde no hay nada, ¿no? No hay ningún dispositivo accesible, no hay ningún texto, no hay ninguna infografía. Abajo tenemos una imagen en Itaú Cultural en Brasil. Tenemos el suelo señalizado para una persona ciega, todo lo que es lo podotáctil. Tenemos audífonos
para una audiodescripción y atrás tenemos un video en lengua de señas. Tenemos entonces que las personas van a poder acceder a esta obra. Pero ¿qué es lo que pasa en los museos de arte en general? Que es bien complejo. Que para incluir la accesibilidad hay que cambiar el diseño. Y eso hay mucha gente que no le gusta. Y eso es un paradigma que tenemos que votar. ¿Por qué? Aquí al lado les pongo una imagen que es del GAM, que es un documento que está hecho en macrotipo, que es una letra que tiene que ser grande para que las personas con baja visión lo puedan ver, también tiene braille. Entonces nosotros tenemos que, comillas, sacrificar el diseño que nos gusta tanto, ¿no? Esa letra pequeñita, con un fondo, y que apenas uno lo lee, lo sacrifico. ¿Qué es más importante? Accesible, esa es una chapa de nuestros amigos de España que nos mostraron. Eso tenemos que cambiar esa visión. Tenemos que hacer que la accesibilidad sea sexy, que el diseño, le demos una vuelta al diseño, que es más importante. Aquí tengo un ejemplo del Museo Afro en Brasil, un museo que pone en medio de su exposición dispositivos accesibles. No lejos, donde nadie los vea, no me importa, los pongo aquí, porque como decía la Paula, le sirve a más gente, no solamente a una persona ciega, le sirve a niños, le sirve a distintos colectivos que también lo van a usar. Eso es inclusión. No es solamente algo para un colectivo. Mientras más gente lo use, es mejor. Aquí tengo uno dice, oye, qué caro es esto es imposible de hacer, nosotros no tenemos esta plata. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del Museo de Arte Colonial de San Francisco, acá en Santiago, 3 en 1. Tiene macrotipo, tiene braille y tiene lectura fácil. Y es en un papel, ¿no? Nosotros podemos hacer inclusión, quizás no en la museografía, lo podemos hacer en los materiales que hacemos. Y quisiera hablar de la accesibilidad cognitiva bien breve, y qué es la lectura fácil, ¿no? Para que quienes nos están viendo puedan comprenderlo. La lectura fácil es una forma de escribir, de redactar, de diagramar, en que todas las personas puedan tener acceso a un contenido. Aquí pongo una imagen muy importante para nosotros acá en Chile. Esto es un libro del proceso constituyente hecho por la Universidad de Chile en lectura fácil. Ustedes lo encuentran en internet muy fácil, es maravilloso. Explican 2 palabras por qué tenemos un plebiscito, que fue el que permitió que ahora estemos en nuestro proceso constituyente, con definiciones. Esto le sirve a una persona con discapacidad cognitiva, como dijo Paula, una persona con discapacidad cognitiva, ¿qué pasa cuando se enfrenta a esos textos curatoriales? Eso puede ser, es muy complejo, y no solamente para una persona con discapacidad cognitiva, para una persona que no es experta en arte, también ya es muy lejano. Entonces, la lectura fácil nos da esta posibilidad. ¿Qué pueden hacer los museos, las instituciones culturales? Lo primero, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un mapa en lectura fácil, un mapa del Museo Arqueológico de Madrid. Este mapa le permite ubicarse a todas las personas, a niños, personas con discapacidad cognitiva, dónde están las piezas principales del museo, quizás que son las que quiero ver, la descripción, muy en un lenguaje llano, un lenguaje que cualquiera lo puede entender. Sacamos en las palabras técnicas del arte para darle una entrada acogida, como se habló en la mañana, con bienestar, sentir esto de la casa que decían las chicas, pero para todos y todas. Natalia, Otro disculpa. ejemplo, sí. Quedan 5 minutitos. Ya, Ya, no, sí, voy rapidito. Este otro ejemplo del Museo Artequín de Viña del Mar, aquí tenemos una museografía que no tiene esos textos gigantes, me hace una pregunta, me dice a mí, ¿sabes qué es un retrato? Es una pregunta, me invita. También en la museografía podemos hacer cambios que permitan alejar esto tan críptico de los museos de arte a que pueda ser una lectura mucho más global. Aquí el Mavi, que ha trabajado, Paula, que comentó ahí, que han hecho muchas cosas durante este tiempo, en esta lámina vemos unos cuadernillos de exposiciones en que también tuve la suerte de poder colaborar en lectura fácil, ¿no? Y las personas lo podían descargar. Esto le sirve a una persona con discapacidad, le sirve a un colegio, le sirve a una familia. Puedo entender de qué se trata esto. Tienen glosarios. Para mí es lógico, ¿qué es un curador? ¿Qué es un ensayo? Para nosotros que somos del mundo del arte lo sabemos, pero ¿por qué todos lo van a saber? Es importante hablar de esas cosas, ¿no? También es interesante desarrollar dispositivos que a veces no están en la museografía, pero que también promueven la inclusión. Por aquí también en esta cita que les dejo de Spinoza, que dice que tampoco puedo tener una sala llena de maquetas para las personas ciegas, si lo importante es que todos puedan acceder, todos puedan usarlo, no tenemos recursos tampoco para tener de todo. Pensemos entonces en generar dispositivos que sean inclusivos, que mientras más personas los puedan usar es mucho mejor.
Aquí les dejo otro ejemplo que lo encuentran fácilmente también en internet. Las instituciones grandes, los museos nacionales, el Museo del Prado, ¿pueden hacer inclusión? Pueden, también pueden hacerlo, y también es su deber, digamos, porque son museos que tienen muchísimos más recursos que muchos de los que han hablado aquí. Un ejemplo, el Museo del Prado es el Prado para todos, digamos, no tiene una museografía muy inclusiva, ha hecho materiales, digamos, también para poder avanzar en esa línea, y esta es Las Meninas en Pictograma, está hecho para personas con autismo, pero le sirve a muchas otras personas, lo utilizan mucho los grupos preescolares, por ejemplo. Nada sobre nosotros sin nosotros, eso es muy importante para los colectivos de las personas con discapacidad. No necesitamos que nos entreguen un acceso, sino también que se nos haga parte de. En la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dice que los estados van a adoptar medidas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico, intelectual, no solo para ellos, sino para todos, como cualquier persona. Entonces quiero terminar con esto. Es una imagen preciosa, si uno la mira uno pensaría que esto es una visita en lengua de señas brasilera, pero no es eso. Lo que pasa es que la educadora es una persona sorda, pero es una trabajadora del museo. Entonces, ¿qué es lo que hace la Pinacoteca? Contrata a la otra persona que está ahí para que pueda traducir, porque las personas que están en la visita no son sordas. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Esto es al revés. Se hacen los ajustes para que una persona sorda pueda ser una trabajadora de la cultura igual que cualquiera. Y eso es algo fundamental. No vamos a avanzar en inclusión mientras las personas con discapacidad no estén trabajando dentro de las instituciones culturales. Tienen que tener un espacio no solamente como asesores, sino también como personas que se les valore en su potencial como educadores, como mediadores, y eso es, bueno, algo que tenemos que en Chile tener un avance importante. Eso por mi parte, les agradezco mucho esta oportunidad y bueno, espero podamos seguir ahora conversando si es que hay preguntas o algo así. Ahí si alguien quiere contactarme, ahí tiene dónde. Muchas gracias, Camilo. Muy bien, Natalia, excelente, excelente presentación. Se generaron hartas reacciones por Facebook, así que te llegaron corazoncitos, preguntas, comentarios, ¿ya? Así que voy a unar un poco algunos aspectos que a mí al menos me resuenan mucho siendo docente de didáctica, porque mi área es la didáctica justamente, y creo que acá veo una cuestión muy por ese lado, ¿cierto? Porque, claro, cuando tú planteas, Natalia, que las personas con discapacidad tienen que trabajar, ¿cierto?, en los ámbitos para poder formar parte de esta sociedad inclusiva, incluso, ¿no? Yo creo que más allá del tema de mediación uno lo puede extrapolar a distintas realidades. Pero también a su vez uno llega a la conclusión de que esa persona tiene que formarse también y tiene que tener oportunidades de acceso a la educación como corresponde, y así uno va generando una rueda de formación y profesión, digamos, en el campo. Entonces, de ahí me agarro entonces de una pregunta que surgió del público, de Sofía Aranda, que dice: ¿qué pasa con las carreras profesionales de curadores y la investigación de los artistas en este campo, justamente? Porque nosotros, si lo pensamos, quizás también está el debe como esa generación de sistemas, ¿cierto? Sistema inclusivo al final, que entre todos seamos capaces de dimensionar cuáles son las barreras y superarlas. Pero eso implica incluso un trabajo didáctico, ahora que lo pienso desde esta otra dimensión, como la ciencia de la educación, del hacer el lenguaje erudito del arte a algo comprensible para el público y la audiencia en general. Entonces esa pregunta ahí te la dejo, Natalia, ahí para que la contestes. Sí, mira, yo me hago cargo de bastante de eso. Yo trabajo en una universidad, entonces tampoco voy a venir a decir que somos lo máximo, que formamos a toda la gente genial. No, estamos al debe. Yo formo profesores y profesoras, y recién hace poco tiempo tenemos un curso que es de educación inclusiva, ¿ya? Tenemos muchos egresados que también nos reclaman, ¿no? Esto de que están en un aula heterogénea, pero que no tienen las herramientas. Pero sí, por otro lado, tenemos que las universidades, como tú decías, Camilo, también estamos, gracias nuevamente a que la inclusión está ahí muy fuerte, estamos obligadas a hacer los ajustes razonables para formar estudiantes con discapacidad. Y tenemos artistas con discapacidad que están exponiendo, que están haciendo su obra, porque las universidades están, digamos, haciendo lo que corresponde.
si yo tengo un estudiante sordo, es mi obligación tener intérpretes. Si tengo un estudiante ciego, es mi obligación, y así, ¿no? Tenemos muchos estudiantes con autismo y las universidades se están formando para poder trabajar, entonces yo creo que ahí estamos avanzando, lo que pasa es que es algo súper lento y es un cambio que no lo vamos a ver tan rápidamente. Y como es lo otro que dijiste, ahí le voy a dejar a las chicas que ellas van a estar mejor en este tema que yo. ¿Qué pasa con los artistas? ¿Qué pasa con los museos? Uf, eso sí que es un tema grande, ¿no? ¿Qué pasa con todos los artistas? ¿Quieren que hayan dispositivos inclusivos en sus exposiciones? Se la dejo ahí, aquí a mis compañeras, porque a veces tú les propones y no siempre todos los artistas están como tanto en esta sintonía. Hay muchos que sí y los saludamos y les mandamos ahí corazones también, pero eso es una lucha que personas como Beatriz y Paula han dado desde los espacios culturales, así que les dejo a ellas la palabra. Beatriz, Paula, ¿alguien quiere comentar algo al respecto, complementando a lo que dice Natalia? Y es una lucha, como bien indica Natalia, ¿no? O sea, también nos hemos enfrentado. Nosotros tuvimos un programa hace como 2 años en donde invitábamos a algunos estudiantes a hacer recorridos y evaluar ciertas cosas de nuestro funcionamiento, ¿no? Pero estos estudiantes llevaban a personas con diferentes perfiles, personas mayores, turistas, familias, de todo tipo de visitantes, ¿no? Y entonces luego nos entregaban un reporte y uno de los que más me llamó la atención es que justo una persona mayor decía, oye, es que no puedo leer tus fichas, la letra es demasiado pequeña, tu iluminación es terrible, o sea, de repente me pones ahí un fragmento de un periódico, pero ni siquiera, o sea, no hay manera en que yo lo pueda leer, ¿no? Y había como muchas soluciones dentro de sala que, como bien decían, se ven muy bien, pero no son funcionales. Y entonces también corta con esta comunicación que puedes tener con el público. Entonces sí es algo a pensarse, o sea, por ejemplo, algo más, ¿no? De espacios dentro de sala para descansar o detenerse, ¿no? O sea, hay muchas cosas que a nosotros este proceso nos ha hecho entender qué es lo que no estamos haciendo. O sea, nosotros aquí venimos a contar qué es lo que hacemos, pero también ya en un nivel interno tenemos que entender qué es lo que no estamos haciendo, cómo no estamos llegando y establecer como un diálogo y una negociación con los equipos al interior del museo y también con los artistas, ¿no? Eso sería. Excelente, Beatriz. Paula, Me ¿quisieras? toca agregar. Sí, dale. Bueno, mira, sí, sin lugar a dudas que el trabajo con los artistas y curadores es como lo más complejo en realidad. Y yo desde esa mirada creo que nosotros en el Museo de Artes Visuales aprendimos que en realidad nosotros teníamos que aprender a educarlos. Y educarlos tenía que ver como de qué manera los hacíamos vivir experiencias sensibilizadoras. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un programa donde el artista que está exponiendo está asistiendo por ejemplo, ahora fueron a una escuela, la Escuela Santa Lucía, que es una escuela para niños y niñas y niñas con discapacidad visual. Entonces, claro, este artista que va a este lugar se encuentra con algo que no conocía. ¿Cachai? Entonces, cómo mi obra es entendida, es comprendida y es valorizada por un grupo de niños, niñas y niñas que tienen un sentido, o sea, que les falta el sentido con el cual yo creé mi obra. Entonces, esa reflexión, esas dinámicas que se logran, esos diálogos que se logran en estas experiencias son las que hacen después a los artistas repensar y reformular sus propias exposiciones e incluso sus propias miradas de lo artístico. A nosotros nos ha pasado mucho que después de llevar hasta esta experiencia, ya sea a esta escuela o a la Biblioteca Central para Ciegos, ellos después vuelven como, oh, me quedó la embarrada, como que ahora creo que tengo que hacer una obra donde otros también puedan acceder. ¿Cachai? Entonces, yo siento que esa es la misión también del espacio cultural. El espacio cultural, más allá de mirarlo como un espacio donde
donde estamos destinados a la formación de profesores o a la contribución de que el profesor tenga cierta relación entre el arte entre el espacio cultural y el colegio y los niños, etcétera, también tenemos una función de educación social ciudadana. Y esa educación social ciudadana tiene que ver también con esta amplitud de distintos actores que están funcionando dentro de este sistema cultural llamado museo, llamado espacio cultural o centro de arte, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros los educamos a ellos? Y creo que en este caso de la discapacidad, el tema va simplemente por sensibilizar. Cuando uno habla de empatía, y aquí voy a la respuesta que tú, de la pregunta que me hiciste, que cuáles eran las aptitudes o las habilidades que debe tener un mediador, justamente tiene que ver con eso, con la empatía, ¿no? Y la empatía, no como esa empatía que uno dice, pero yo me pongo los zapatos. No, no es ponerse los zapatos. No es ponerse los zapatos. Es convivir con un grupo determinado, de determinada discapacidad, convivir, estar con ellos, conversar con ellos, dialogar con ellos, escucharlos. La escucha es súper necesaria. Y a partir de esa escucha es donde co-construimos, ¿no? Y no imponemos un saber que creemos que tenemos, ¿no? Y que el otro no lo tiene, sino que empezamos a bajar ese perfil, ¿no? Y empezar a decir como, wow, hay cosas que tú sabes que yo no sé, juntémosla y veamos qué puede florecer de esta siembra, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, tiene que ser alguien con esas características, con características también que sepa comunicar, ¿no? Como de qué manera yo comunico. Y también quiero dejar en claro que un mediador no solo es el educador del museo, el artista también puede ser un mediador. El curador también es un mediador, o sea, el curador cuando arma una exposición es un mediador, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezo a mirar la mediación como este campo de acción? Y no como algo determinado que solamente un grupo específico del museo lo puede realizar. Un profesor también es un mediador. Sí, entonces, en ese sentido, creo que por ahí debía seguir la cosa, ¿no? Excelente, Paula. Aprovechaste de contestarme entonces la otra preguntita. De todas maneras, justamente cuando hacíamos esta pregunta, yo pensaba en lo que Rodrigo hace un ratito también comentaba, dado que él es director de la Escuela de Educación Artística, y tenemos entonces este marco referencial que son ciertas políticas públicas y ciertos documentos que de alguna forma estandarizan la educación dada para su... es como un marco para asegurar la calidad, digamos, de alguna forma. Entonces, claro, en ese sentido me parecía súper relevante tu posición respecto de este perfil de mediador, porque en el fondo, claro, ahora que estamos enlazando ciertas reflexiones que ustedes han podido hacer durante esta mesa, se genera entonces esta visión de que mediador, mediadora, mediadores sería un ente que puede ser cualquier persona que esté involucrada con el arte, ya sea siendo el artista o siendo el educador del arte o un profe de arte, ¿cierto? Entonces es por ahí donde iba un poco la pregunta hacia la competencia, hacia la aptitud que debe tener entonces esta persona, que por supuesto tiene que tener una empatía desde esta perspectiva, ¿cierto? Inclusiva, no una perspectiva como integradora, simplemente de tener como esa visión como de ponerse en el zapato del otro, sino que generando espacios comunes, ¿cierto? Excelente, Paula, muchísimas gracias por contestar la pregunta. Vuelvo a Beatriz, dada la reflexión que le había dejado hace un ratito, no sé si tienes ahí alguna respuesta, alguna de hecho, quiero retomar esto último que dijiste, ¿no? De esta como actitud integradora, porque estaba pensando en cómo, o sea, la pandemia nos ha permitido reinventarnos de muchas maneras, pero además como darnos cuenta de muchos de nuestros vicios, ¿no? O sea, porque siento que a veces dábamos por sentado algunas formas de trabajo y de funcionamiento y de repente nos damos cuenta que en realidad, pues sí, son vicios que podemos desheredar, ¿no? O desaprender. Entonces,
Eso por un lado, y por otro lado, yo creo que algo muy importante y lo que sigue también es hacer interactuar estos proyectos, ¿no? En algún momento, creo que Paula era la que estaba diciendo, o sea, cómo no tener como estos proyectos solamente o abocados a comunidad con discapacidad, sino que nuestras propuestas sean tan integrales que puedan ser como para todos y que puedan funcionar de una manera muy orgánica, ¿no? Y muy libre. Entonces, pienso también en cómo hacer interactuar algunos de los proyectos. O sea, nosotros dentro del paraguas de MOAC para TODIX tenemos también dos programas muy interesantes que son las Brillantinas y Ni Calladitas ni Bonitas, que trabajan con género y son programas increíbles. O sea, por ejemplo, Brillantinas hace mediación, pero ya específicamente dentro de Instagram, mientras que Ni Calladitas ni Bonitas trabaja con la comunidad de mujeres del Pedregal de Santo Domingo que somos vecinos, ¿no? O sea, son vecinos de la universidad y que es muy curioso porque muchos de ellos nunca habían estado en el museo. O sea, te habla de cosas muy importantes cuando sabes que tus vecinos no te visitan, ¿no? Llevamos trabajando con ellos alrededor de 5 años y ha sido una experiencia muy importante. Entonces, considero que todos estos programas tienen que irse interpelando, ¿no? Tienen que irse tejiendo uno en torno del otro para construirse, o sea, trabajar con la colectividad, también trabajar, volver, o sea, adquirir este modo inclusivo por default como institución, ¿no? Y con nuestras propias herramientas empiecen a resonar unas con otras, a tal grado que no llegue un momento en que estemos pensando que, mi programa es inclusivo, o sea, que todo sea inclusivo, ¿no? Eso. Excelente, muchas gracias, Beatriz. Para finalizar, voy a comentar una pregunta que le llegó a Paula también. Ahí, afírmate, Paula. Ya. No, es que mira, dice, ella se refiere al desarrollo, al ámbito de la formación de audiencias, ¿cierto? Al desarrollo de los públicos. Y a esta profe entonces le parece fundamental. Entonces a ella le gustaría saber cómo abordarías el desarrollo profesional de curadores en la lógica de eso, de aquello que planteas. Porque, claro, y aquí pongo aquí la sal nomás del plato, que a propósito de lo que hablábamos antes, temprano, sobre el plan de política pública en torno al arte, 2017-2022, creo que es el marco en el que estamos, donde se genera entonces esta dimensión de la formación de audiencia, ¿cierto? Incluso en el ámbito de la educación. Entonces, claro, yo creo que esta pregunta está súper conectada con lo que tú comentaste, así que sería genial saber tu visión. Ya. Lo que logro entender es cómo lograr esa formación en los curadores, ¿verdad? Esa formación inclusiva, ¿no? Mira, yo, bueno, creo que claro, Disculpa, hice respecto de la respecto formación al de desarrollo de audiencia. los públicos. Sí, Sí, eso, de la formación de exactamente. audiencia, ¿cierto? Bueno, mira, yo hice un diplomado en curaduría y siento que, claro, lo que me hizo falta también fue justamente como un curso, una asignatura, ¿no? Donde me hablara justamente de cómo generar estas curadurías diversas, ¿no? Y poder hacer que esas curadurías diversas desarrollen o hagan formación de audiencia, formación de público, ¿no? Entonces, creo que lo que planteaba, uno de los ejemplos que planteaba, que fue el que mostré desde el Museo de Artes Visuales, creo que es una de las posibilidades que uno podríamos mostrar cuando uno se está formando como curador, ¿no? ¿De qué forma, insisto en eso, de qué forma yo hago participar a esa comunidad a la cual yo quiero desarrollar como audiencia, ¿no? Porque pensemos que en el caso de las personas con discapacidad, hablemos de personas ciegas o personas sordas, ¿no? Ellos no eran un público a desarrollar, no fue nunca pensado, ¿no? Entonces, creo que cuando uno empezó a desarrollar estas acciones de accesibilidad en el museo, empezaste a abrirle una puerta para que ellos pudieran tener el acceso a este espacio,
¿sí? Pero eso no genera desarrollo de audiencia, ¿no? Porque hay un pequeño grupo que está participando. En cambio, en el caso del ejemplo que yo les mostré de Ludo, que es una persona sorda, él es un representante de la comunidad. Por lo tanto, cuando él asista al museo, o sea, cuando las personas sordas asistan al museo, se van a sentir representados por su propia comunidad. Y eso va a generar que le digan a otros que vayan a ese espacio porque ahí hay alguien que representa su voz, ¿no? Y que está desde su lenguaje, desde su propio lenguaje, desde su propio saber, le está haciendo esta conexión. Y eso es desarrollo de público, ¿no? Entonces, yo creo que faltan como esas pequeñas intervenciones quizás en los diplomados o cursos de curaduría para poder entender a los otros y, como decía Juan Castillo, entender que somos con los otros, ¿no? Y en ese sentido también, yo creo que el tema de la inclusión, y ahí me voy a contestar la segunda pregunta que me hiciste, porque no quiero dejarla de lado, que tú me dijiste cómo aplicar estos diseños o metodologías inclusivas, ¿no? Pensando en que hay pocos recursos en una institución. Yo creo que tiene que ver como, lo primero, creo que la inclusión parte por casa. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que es muy difícil abrir espacios de inclusión si el mismo museo no es inclusivo con sus propias áreas. ¿Ya? O sea, los museos en general funcionan muy sesgadamente. O sea, el área de curaduría por allá, el área de historia, de investigación por allá, el área de educación por allá, y no se entretejen entre ellos, no hay relación, no hay conexión. Entonces, yo creo que la inclusión debe partir por casa y se deben hacer procesos inclusivos entre ellos, ¿no? ¿Cómo logramos generar, qué sé yo, en el caso de nosotros, con el Museo de Artes Visuales, cómo logramos generar una exposición de la colección, ¿no? Donde el área de educación, el área de curaduría, el área de producción, el área de público puedan entre todos conversar, dialogar, poner en la mesa, ¿cierto? Ciertas acciones para que se logre esta inclusión. En el caso del MAVI, no lo hemos logrado. A pesar de lo que hemos hecho, yo no lo logré. No lo logré. Pero sí creo que logré armar un poco el camino para que eso se logre, ¿no? Es complejo, por cierto que es complejo. Pero creo que la base está en el diseño universal. En cómo poner en un inicio, en el origen de una exposición, de una curaduría, de un programa, todas las voces en la mesa, todas. Historiador, curador, artista, mediador, educador, representante de comunidad X. En Inglaterra existía, no recuerdo bien el nombre, pero un representante de público. ¿Cachai? O sea, un representante, una persona que representa a los diversos públicos para que efectivamente en estos programas, ¿cierto?, educativos o programas artísticos de curaduría no queden fuera, su voz aparezca, ¿no? Entonces, creo que por ahí va mi respuesta, ¿no? Súper, muchas gracias, Paula. Beatriz, Natalia, ¿quieren complementar con algún comentario sobre esta reflexión? Sí, hoy yo quería decir algo bien cortito, sé que nos está matando el tiempo, pero durante este seminario, y lo estaba comentando también la Paula, ha habido mucha gente de las áreas de educación o mediación, ese es otro tema, ¿no? No es lo mismo, eso da para otro seminario, pero bueno, muchas personas de estas áreas, y yo creo que es fundamental visibilizar el trabajo que hacen. Todo sale desde las áreas de educación y mediación. Y esas áreas, si es que hay suerte, como dijo recién mi compañera, logran contagiar a las otras.
Entonces, ¿qué pasa? Que ha sido un área que siempre ha sido como el hermano chico, ¿no? Siempre estuvo debajo de las áreas tradicionales, entiéndase, investigación, conservación, que son, digamos, las funciones tradicionales de los museos, si pensamos en los orígenes de los museos, ¿no? Pero eso ya pasó hace rato, eso es del siglo XIX. Entonces, estamos en el siglo XXI y necesitamos que las áreas educativas, las áreas de mediación, las áreas de público, tengan los recursos y tengan también las espaldas de las direcciones de los museos, de quienes financian los museos. Tenemos distintos tipos de museos, entiéndase el Estado o los privados, etcétera. Porque esto no puede quedar a la buena voluntad de una persona, eso es imposible. Y también reconocer, yo en este trabajo que he hecho investigando, gran parte de las personas que están en las áreas de educación y mediación se han formado con sus propios medios. El museo nunca les ha pagado un diplomado, no les paga un curso de lengua de señas, ellos desde su bolsillo hacen esa formación para hacer mejor su trabajo. Entonces yo, ya también como, como representante, digamos, de las personas que estamos en el mundo de la discapacidad, me saco el sombrero, no porque sean mis colegas, pero me ha tocado verlo muchísimas veces, gente, Natalia, me interesa esto, ¿dónde puedo estudiar esto? Profe, yo quiero saber esto, y se pagan sus cursos. Eso no me parece que pueda seguir. Eso tiene que venir desde las autoridades de los museos, que les aseguren a las personas que están trabajando y que están sacando adelante el trabajo con público la formación que necesitan. Porque siempre conocer es el primer paso. Por eso, y lo dije en un momento de la presentación, por eso la discapacidad sensorial es lo que más se hace en los museos. Porque la discapacidad cognitiva, la discapacidad psíquica es mucho más complejo. Yo no conozco a esa persona, no sé cómo relacionarme, no tengo conocimientos, entonces me da miedo. Las personas necesitan acceder a tener una mejor formación para hacer inclusión. Necesito formarme en género, necesito formarme en diversidad, necesito también entender cómo trabajar con personas migrantes, pero eso requiere un estudio, un trabajo. Entonces yo quisiera saludar a todas las personas que han estado hoy, que han puesto el hombro durante todo este tiempo. Así que eso quería comentar. Excelente, muchísimas gracias, Natalia. Beatriz, ¿también quieres decir algo? Sí, bueno, siguiendo un poquito este orden de ideas de mis compañeras, bueno, nosotros justamente estamos como en cuando hablaba de una segunda etapa, nos dimos cuenta de la necesidad de la autoformación, la necesidad de contar con estrategias, de observarnos, de asumir de una manera muy humilde que necesitamos aprender, ¿no? O sea, hasta para cuestiones básicas. Tenemos gratuidad, pero a veces llega una persona y la persona que está en taquilla no sabe que tiene una discapacidad porque no es visible. Entonces, también ese es otro asunto, ¿no? O sea, desde ahí ya tenemos que dar la pauta para que todos estemos en la misma línea, ¿no? Que todos estemos entendiendo lo mismo dentro del museo. Entonces, creo que eso es algo muy importante. Entonces, nuestra propia formación y en segundo lugar, que buscamos establecer un canal de comunicación. Lo que les presenté el día de hoy no son cosas acabadas, sino que son espacios de experimentación, son laboratorios donde estamos escuchando. Entonces creo que eso es lo más relevante. Quisiera poder decirles que ya tenemos un stock enorme de videos o de materiales que podemos compartir con ustedes, pero en realidad vengo a hablarles más de una experiencia y de aceptar que a nivel institucional nosotros tenemos que vernos, replantearnos y asumir también una actitud de escucha ante los demás, ¿no? O sea, si queremos que nuestras comunidades tengan una experiencia significativa, o sea, siempre hablamos de esto, ¿no? Pero ¿qué es una experiencia significativa dentro del museo? Desde mi punto de vista es que ellos también tengan la posibilidad de dejar una huella. Es dejar una huella con su participación dentro también de nuestro funcionamiento, dentro de nuestras políticas institucionales, pero que, o sea, es eso, ¿no? O sea, abrir las puertas para que tengan una voz en nuestros espacios. Muchas gracias. Excelente, Beatriz. También suenan los aplausos ahí desde Facebook. Bien, estimadas, muchísimas gracias por sus presentaciones. Con esto damos fin entonces a la mesa número 4, la última mesa entonces de
de nuestro gran seminario, un seminario que nosotros además esperábamos hace muchos meses con el equipo organizador, así que estábamos muy ansiosos de que todo saliera tan bien como lo imaginábamos. Y creo que todos nos vamos, pero con el corazón lleno de experiencias, lleno de situaciones ahí que nos plantean ustedes y problemáticas. Así que por mi parte les dejo pero un agradecimiento a tanto ustedes como ponencitas, como también al público que también nos acompaña el día de hoy. Realmente ha sido pero muy grato, y sobre todo considerando que es un seminario que se ha realizado durante el fin de semana, no es tan fácil por ese lado la convocatoria, dada los compromisos más personales, pero aún así aquí hay mucha gente que está viéndonos desde Facebook, y también, por supuesto, los ponencistas que están disponibles ahí para poder responder a lo que cada una básicamente ha podido exponer. Así que les agradezco muchísimo por parte de todo el equipo, tanto del Centro Nacional de Cerrillos como de la Escuela de Educación Artística, y nos vamos a despedir con unas palabras finales entonces de nuestros directores, tanto Rodrigo Bruna como Soledad, que nos van a acompañar entonces para poder cerrar esta jornada con broche de oro, como se merece. Así que muchas gracias Natalia, muchas gracias Beatriz y Paula por su ponencia. Le doy la palabra entonces a Rodrigo Bruna, quien se está conectando justamente por aquí, para sus palabras finales. Okay. Parto yo. Bueno, primero que nada, agradecerle, estoy súper contento, la verdad que me tiene emocionado, el corazón lo tengo más que hinchado, sobre todo con esta última presentación. Le agradezco a Natalia, bueno, especialmente también a Paula, también a Beatriz, un gusto, bueno, habíamos hablado ya con Beatriz y habíamos ya conversado de sus proyectos, y bueno, y a todos los ponencistas, la verdad que ha sido una experiencia súper grata. La verdad, como dice Camilo, un día sábado que no es menor, cada uno también en sus espacios familiares, pero muy contento. Creo que quedan muchas ideas, creo que quedan muchos compromisos también para todos los que nos interesan estas áreas, y nada, pues pensar también en la proyección que pueden generar este tipo de iniciativas a futuro, los vínculos que se pueden generar de trabajo. Yo ya de alguna manera veo las proyecciones en cada uno de los ponencistas. Y bueno, nuevamente agradecer al equipo que hizo posible, el equipo, bueno, el apoyo técnico que ha tenido el Centro Nacional de Arte Contemporáneo ha sido súper bueno, súper bien, así que muy sincronizado. Y bueno, también al equipo de nuestra Escuela de Educación Artística, la Universidad Católica Silva Enrique también. Así que nada, le dejo también a Soledad para hacer este cierre. Gracias, Rodrigo. La verdad es que ha sido una jornada súper interesante, sobre todo para nosotras y nosotros que no somos un museo, y que a veces al público le cuesta entender qué es esta institución que no es un museo, porque además es el único centro de arte que existe en Chile. Yo quisiera recoger, no quiero alargarme mucho, pero me parece que hay hartas cosas que recoger de todo esto que se ha discutido durante el día. Primero quisiera darle las gracias a Julia, a Beatriz, a Anthony, a Rosera, a Tonina, a Catherine, y los voy a mencionar a todos, a Tatiana, a Carla, a Ivonne, a Ignacia, a Beatriz, la segunda, Beatriz Servino en este caso, a Paula y a Natalia. Me parece que es tan importante cruzar estas distintas miradas. Pienso también, ¿no?, escuchándoles, que yo ya estoy pensando en un segundo seminario, porque me parece súper importante que incorporemos la voz también de artistas, curadores y curadoras, sobre todo porque muchas veces se nos exige tanto, y las instituciones, yo escuchaba lo que ustedes decían con mucha atención, y la verdad es que en nuestro país al menos, los museos, y particularmente saliendo de una mirada muy centrada en Santiago, ni siquiera tienen áreas. No es ni siquiera que las áreas puedan dialogar o no dialogar, es que ni siquiera las hay. Si pensamos en la red de museos regionales, por ejemplo, que son dotaciones muy pequeñitas, entonces yo creo que hay mucho que avanzar por muchos lugares. Cosas que quería destacar, que me parece muy interesante, palabras que se repiten y que también nos van marcando una ruta, ¿no? Públicos diversos, la diversidad, lo
el papel más social e inclusivo, ¿verdad? La conexión entre personas, lo colectivo, el aprender y el aprehender. Yo creo que respecto al arte contemporáneo, más que aprender, tenemos que abrir las cabezas a que la gente pueda tener la experiencia de aprender una experiencia y que no necesito saber, ¿no? Esto podríamos discutirlo en otro contexto. Y también creo que el desarrollo propio de quiénes son los distintos agentes y actorías que trabajan en el campo de las artes, ¿no? Cómo tensionamos un poco, y creo que hacia ahí iba la pregunta que le hicieron a Paula, ¿no? El desarrollo profesional legítimo de un curador o curadora frente a toda esta otra necesidad que ciertas instituciones como los museos plantean, ¿no? ¿Cuál es el trabajo previo que hay que hacer con los públicos para llegar a un, digo, no llegar a comprender, sino que llegar a tener el ejercicio de ingresar a un museo o a un espacio dedicado al arte, ¿no? Ahí tenemos, yo creo que estamos bien en deuda y bien al debe como sociedad respecto a lo que los colegios hacen, por ejemplo, ¿no? Y cómo la visita a un espacio de arte o la visita a un museo debiera transformarse también como en un ejercicio de cotidianidad. Yo creo que ahí hay un tema como muy clave. Y la diversidad también, a mi juicio, debiera incorporar la diversidad y la especificidad de cada profesional que labora en este campo, que es el campo, como decía, de las artes visuales, ¿no? Y cada uno desde su especificidad valorar su profesión, su especificidad para generar, ¿verdad?, este diálogo más diverso, este diálogo más enriquecido. Creo que son las sumas de las diferencias las que finalmente enriquecen y dan más densidad a las experiencias habituales, cotidianas, subjetivas, pero particularmente las experiencias dentro del campo artístico, si entendemos que el arte, y particularmente el arte contemporáneo, como decían ustedes, es un espacio de desarrollo de pensamiento crítico y un espacio de desarrollo de pensamiento complejo. Otra cuestión que me parecía muy interesante, ¿verdad?, de palabras que van surgiendo y que habría que empezar también a trabajar, bueno, la idea de las élites, por ejemplo, qué es elitista y qué no es elitista, por qué es elitista o por qué a veces se lo considera elitista, ¿verdad? Yo digo, para una persona que vive en una ciudad donde no hay espacios de arte, vivir en Santiago es ser parte de una élite, ¿no? Entonces, también creo que ahí hay harto más que trabajar y profundizar. Me parecía muy interesante cuando desde Colombia, ¿verdad?, nos hacían esa pregunta, ¿el museo para qué, finalmente? ¿Cuál es la función, cuál es el rol del museo? Y yo también, como directora de un espacio público dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y colega de quienes impulsaron, ¿verdad?, el trabajo tan maravilloso que hace Julia Romero, ¿verdad?, de este informe importantísimo. ¿Cuál es el rol de lo público, ¿no? ¿Cuál es el rol de las políticas públicas? Yo creo que también es una pregunta que deberíamos hacernos pensando tal vez en un segundo momento. Bueno, como les decía, a mi juicio creo que hay hartas aristas que se empiezan a abrir y que, insisto, lo que me parece estimulante porque nos permite pensar en una segunda versión en que podamos, ¿no?, invitar a distintos agentes y actorías a conversar de estos temas, ¿no? Yo creo que no es solo si un curador o una curadora en su formación, un historiador o una historiadora en su formación recibe algún tipo de capacitación al respecto, sino que, insisto, cómo construimos comunidad entre todas y todos desde nuestras diferencias, ¿no? Que eso es lo que yo digo cuando explico lo que es el centro también. Si la función del centro es una función muy distinta a la de un museo, y afortunadamente, ¿no?, porque eso hace que el tejido de este campo cultural, de este campo artístico, sea, insisto, más rico y más denso. Si todas las instituciones fuésemos iguales, hiciésemos lo mismo, apeláramos a los mismos públicos, yo creo que ahí también hay un punto. Yo siempre uso, cuando hago clases de curaduría, un texto de Beatriz González que habla del perfil de la institución, ¿no? Si todas las instituciones tuviésemos el mismo perfil y apeláramos a los mismos públicos, seríamos una soberana lata, ¿no? Justamente en la diversidad es lo que hace, insisto, que esto se complejice. Entonces creo que estoy muy contenta, creo que el equipo, yo estoy aquí en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo con el equipo que está dando soporte técnico a la transmisión, estamos todos realmente muy contentos y contentas, estamos
tremendamente satisfechos y satisfechas de lo que se ha discutido ahora, digamos, quienes han estado siguiendo el seminario. Hemos tenido un número muy bueno de personas siguiendo. Todo esto ha sido grabado y va a quedar en el Facebook del centro, y me imagino, Rodrigo, que también en las plataformas de la universidad, así que se va a poder seguir revisando. Como decía Rodrigo, vamos a sacar una publicación, porque justamente lo que nos interesa es instalar el debate, ¿no? Creemos que esa es una de nuestras funciones como Centro Nacional de Arte Contemporáneo, y apelar también a la descentralización mental. No podemos seguir pensando o describiendo una realidad solo a partir de lo que sucede en Santiago o de las instituciones como están dadas en Santiago, y ahí apelo a nuestro rol o nuestra aspiración nacional de intentar pensar también la diversidad de territorios y la diversidad de características que hay en las distintas instituciones en cada territorio. Así que, como les decía, les agradezco muchísimo a todas y todos y todes, ponencistas, público, quienes han hecho preguntas, ¿no? Han sido preguntas muy, muy interesantes, así que esperamos vernos en una próxima oportunidad. Al menos, Rodrigo, yo creo que debiéramos ir pensando una jornada de presentación de las actas, ¿no? Tal vez para poner al debate, ¿no? Sí, sí. Refrescando un poco la discusión, en un par de meses más tal vez volver a encontrarnos y poder haber leído lo que cada quien dijo, darle una vuelta, ¿no? Y poner de nuevo a la discusión. Así que muchísimas gracias. Les esperamos en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo en este momento. Perdón, Rodrigo, pero no puedo dejar de decirlo. Tenemos una exposición maravillosa de Silvia Palacios Whitman, artista de performance de 80 años, que vive desde los años 60 en Nueva York, y esta es la primera exposición que se hace en Chile de su obra. Así que les dejo muy cordialmente invitadas, invitados e invitades, y quienes viven fuera de Santiago y quienes no pueden acceder físicamente al centro, vamos a estar constantemente subiendo material para que también puedan compartir con nosotros esta alegría, porque estamos realmente dichosas de tener a Silvia acá. Así que muchísimas gracias, que tengan un hermoso fin de semana y espero que nos veamos muy prontamente. Chao.